en el cocinero ni cocinar ya. Do Huawei mà hai. Và là ya último yo hice vaya antes oye inda yenda Huawei man se mamá hizo. Era la mañana del 23 de febrero, un día que comenzó como cualquier otro en la casa de la familia Rojas en la colonia Alfredo Pla, de Presidente Franco. César Jesús, un niño de tan solo 8 años, había acompañado a sus padres a comprar los útiles escolares para el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, al llegar a casa, César comenzó a sentirse mal. La alegría de la jornada rápidamente se tornó en preocupación. Su padre Julio Rojas, un mecánico de camiones humilde pero trabajador, y su madre Vidalia Espínola, ama de casa, llevaron a César al Hospital Distrital de Presidente Franco cerca de las 13:30. Allí en el área de urgencias comenzaron a enfrentar una odisea que pondría a prueba no solo su fortaleza como padres, sino también los límites de un sistema de salud pública que una vez más falló. Los médicos ordenaron un hemograma y al obtener los resultados de los análisis, concluyeron que necesitaba urgentemente una cama de terapia intensiva, ya que estaba con un cuadro de infección severa, sospecha de una bacteria agresiva. Sin embargo, la respuesta fue devastadora. No había camas disponibles en los hospitales públicos de la zona. Se solicitó el apoyo del Servicio de Emergencias Médicas SEME por parte de la directora del hospital, Marta Sosa, mientras que otros médicos intentaron por su cuenta localizar alguna cama cercana. Pero me llama la pediatra de la guardia y me dice: doctora, ¿me puedes ayudar con los resultados del laboratorio porque tengo un niño un poco delicado de salud? En la cual yo, ¿qué hago? Llamo al laboratorio nuestro del hospital y pregunto si ya está el resultado. Me emiten el resultado, le paso a la doctora Katia. Y ahí ella me dice: doctora, este paciente está grave, necesito unidad de cuidados intensivos. El SEME debe reportar la situación a nivel país y si tampoco hay terapia pediátrica, se lleva al paciente a un hospital privado mediante convenio o una orden judicial. La doctora Sosa aclaró que ellos no tienen poder de decisión sobre el lugar de traslado del niño. No, nosotros no recomendamos. Nosotros escribimos, llamamos, emitimos el alerta. Ese es el protocolo de actividades. Llamar a SEME, emitir a SEME y ellos se encargan. Y generalmente cuando traslada a un paciente así grave, ¿acá dónde suelen llevarle? ¿Siempre al más cercano o y SEME es el que nos da a las directrices a dónde irse. Ellos son los que buscan el lugar una vez que sale la resolución que dice cama cero. Cama cero, que significa a nivel país no estamos teniendo en los lugares públicos, y ya te sale en la última parte de la hojita a qué centro va a ser remitido. El SEME no se hace cargo del traslado tardío y el lugar más distante para que el niño ingrese a cuidados intensivos. El director médico Cristian González no quiso dar su versión y derivó como vocero al doctor Freddy Cantero, asesor médico del SEME. Entonces menos iba a llegar hasta Asunción. Entonces es donde se activa esa dirección para verle un lugar cercano en un privado. Ahí es donde ellos verifican y mediante una orden de amparo judicial es donde le verifican, bueno, tenemos tantas clínicas privadas, una que da 7 kilómetros, a 15, a 20, a 35 kilómetros. Ellos son los encargados de evaluar y verificar cuál es la cama o cuál es la clínica privada que le va a recepcionar al paciente. Se comunican con uno a uno, ¿verdad? Y no sé, por A, B, C o D motivo le dice el de 7 kilómetros, yo no puedo, no tengo para este paciente en específico particular, pasa al siguiente, al de mayor lejanía. Ahí es donde se ponen de acuerdo y se le envía al paciente. Cantero afirmó que el médico de guardia llamó a cada uno de los médicos de guardia del sector de terapia intensiva pediátrica de todos los hospitales públicos del país, de esta lista, y estos contestaron que no tenían terapia pediátrica libre. Responsabilizó de la orden para traslado a un determinado sanatorio privado a la dirección de terapias. Llamarle a cada uno, si bien se le llama a cada médico de guardia en ese instante, se le consulta, ¿tenés disponibilidad de cama? Sí, ¿para qué tipo de paciente? ¿Para pacientes intubados, no intubados, para sala normal? ¿Verdad? Eso es lo que se encarga nuestro equipo de regulación. Dijeron que no había en algunos casos, si bien tienen, no eran para este tipo de paciente porque el paciente primero
ingresó su evolución escala de Glasgow 15 de 15, 98% de saturación, no era para terapia. El SEME se encarga de evaluar, registrar a nivel público si tenemos la disponibilidad, ¿verdad?, para este paciente. En caso de no tener la disponibilidad, ya pasa directamente a la dirección de terapia. ¿Ahora tenían o no disponibilidad? Y la disponibilidad no había. Era No, cero. era cero. Era cero. Era cero. ¿Y quién llegó a esa conclusión de que era cero? Entre la dirección de terapia y nuestro médico regulador. El médico regulador es del SEME, el que recepciona la llamada, el que recepciona los datos y se encarga de verificar con el médico de vuelta. Es el sistema médico referencia contra referencia, de médico a médico, para ver cuál es la estabilidad, cuál es la evolución del paciente. ¿Quién se encarga de llamarle a los doctores para ver si hay Nuestro- y cargan el sistema? Nuestro médico es el que se encarga de hablarle al médico que solicitó. Llegamos además hasta la dirección de terapias, cuyo director es el médico Arturo Cáceres, siguiendo la cadena de responsabilidades. Aquí se emitió la orden para que el niño César Jesús sea trasladado hasta un sanatorio privado de Santa Rita y no a uno más cercano. El director confirma además que no había terapia para el niño según reporte del SEME y la disposición final fue del doctor Rolando Sosa, coordinador de terapias. El lugar, el sanatorio que ofrezca el lugar, y si es en ese momento es el que está disponible, y Pero ese, ¿quién ordena? que ingrese o no ingrese, Ajá. y son mis auditores médicos. Mis auditores médicos. ¿Quiénes son ellos? Y son varios, mi coordinador es el doctor Sosa, el doctor Rolando Sosa. ¿Sí? ¿Y él fue quien dispuso? Sí, él dijo, bueno, está de acuerdo, que vaya, no tenemos, se constató cama cero y bueno, es la cama disponible, que vaya ahí. ¿Y él cómo, o sea, él se comunicó entonces con el sanatorio para saber si había disponibilidad? No, a él le reportaron que había disponibilidad. ¿Y quién reportó? Y probablemente sea el sanatorio, ¿verdad? O el sistema público, o el médico, incluso, a veces incluso el médico que está en la zona del hospital de búsqueda de camas, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo menos en el informe que tengo, no reporta en el momento que ya se haya comunicado a un sanatorio, sino que más bien dispuso, llévenle a ese lugar. Si esa es la cama, llévenle a ese lugar. No es, él me dice que ningún, o sea, bueno, por lo menos no hay ningún registro que se haya comunicado con gente de un sanatorio, ¿verdad? ¿Y cómo supo que había lugar ahí? Y porque le reportaron que ese era el lugar que disponía de camas. ¿Quién le reportó? Y tendría que rebuscarme un poco más, ¿verdad? Pero Hay documentos que avalen que alguien le reportó a él, ¿verdad? sí, totalmente. Si bien el pedido de traslado urgente ya se comunicó al defensor público Emilio González a las 17:30, recién a las 19:15 le llegó la notificación del SEME donde se establecía a qué sanatorio privado se debía llevar al niño. Se remitió al juzgado y salió la orden judicial. Deberíamos trabajar más en coordinación con toda la gente del sistema, ¿verdad? Porque en este sentido pues se debió tener en cuenta la urgencia y la situación médica del niño, ¿verdad? Porque trabajamos con seres humanos, ¿verdad? No, las veces que yo hice me derivaron ahí. Yo desde que estoy acá nunca hice para otro hospital. Para entonces la salud de César ya comenzaba a deteriorarse rápidamente. A las 20 horas finalmente se autorizó el traslado. La ambulancia partió hacia el hospital de Santa Rita, ubicado a 75 kilómetros. Carlos Vera es paramédico del Centro Regulador de Ciudad del Este. En una de estas ambulancias fue auxiliado el niño. Vera tiene registrado minuto a minuto cómo fue el procedimiento a partir del pedido de emergencia que se retrasó, según él, por los trámites burocráticos y la documentación se expidió muy tarde. Nosotros recibimos el pedido de traslado ya bien temprano para poder organizar las 18 horas más o menos, pero nos movilizamos a las 20 recién por un problema de documentación. Entonces nosotros teníamos que estar pendientes de que se autorice y dónde se autorice el traslado para poder mover el equipo. El equipo ya estaba pendiente desde las 6 de la tarde, pero nos movimos 20 horas más o menos. ¿Y usted no se puede mover sin orden allá de Asunción? No, es difícil movernos porque la recepción del paciente en este tipo de casos es indicada por ellos, ¿verdad? Ellos se presentan al Hospital de Franco, hacen la evaluación del paciente, se les indica que le va a acompañar también un médico y en base a eso se preparan. El chico en ese momento estaba todavía con signos vitales relativamente, vamos a decir, normales o aceptables para realizar el traslado en las condiciones que se fueron. El niño fue con soporte de oxígeno, 2 vías periféricas y fue acompañado por un médico de Franco y fueron al Sanatorio Medical Center de Santa Rita. ¿Aproximadamente cuántos minutos antes de llegar al sanatorio el niño fallece ahí?
Como ellos estaban en permanente control y estaban atendiéndole a la criatura a la hora exacta, no, pero ellos calculan que 10 minutos antes de llegar a Medical ya estaba, empezaron a descompensar el paciente y empezaron a hacer las maniobras básicas y avanzadas con el doctor para poder llegar al hospital y continuar con la maniobra de reanimación dentro del Medical. Ahora, de acuerdo a la experiencia que ya tienen aquí, dentro de Presidente Franco y Ciudad del Este, ¿había un hospital cercano para el traslado inmediato del paciente? Siempre contamos, en Ciudad del Este ahora creció mucho, hay muchos hospitales que podrían recibir, pero como la decisión es del CEME de a dónde van a ser derivados los pacientes, nosotros tenemos que acatar eso. Pero había varios que tenían disponibilidad de camas en ese momento. Entiendo que en los privados sí. Durante el trayecto, la madre de César notó que la vida de su hijo se apagaba. Le tomó de la mano y en un gesto de despedida tan doloroso como inolvidable, él le dijo: «Ya no voy a jugar más, mamá». Poco después, César dejó de hablar. A la última ella pues se la sube la vamos a recuperarla, o sea, más adelante a la ella se la dos Huawei más a la ella último yo hice antes oye inda yenda Huawei man o sea mamá hizo ahí. Julio Rojas y su esposa enfrentan ahora un dolor indescriptible. El temor más grande de este padre se ha hecho realidad: regresar a casa y no encontrar a su hijo esperándolo con un abrazo. Ese recuerdo, el del pequeño César corriendo hacia él cada día al regresar del trabajo. Ando y cuaiti más eso sobrellevata y nada de hecho, pero es dificilísimo. Está ahí te iba por la hoga por la ley recuerdo la imagina huevo a cara pero iba ya esa siempre corriendo de un Haití a mí a play por iba está ahí no a día. Además del duelo, la familia enfrenta enormes dificultades económicas. La hermana de Jesús, de nombre Liliana, de 11 años, también presentaba el mismo cuadro. Sin embargo, decidieron internarla en un sanatorio cercano y correr con los gastos por temor a que la pequeña corra con la misma suerte. La deuda asciende a más de 120 millones de guaraníes. Peango ore ayuda al centro de salud la otra la a ape Haroweru por medio de escuela Haroweru, pero se responsabilidad por la gasto ore. Epe ya bota con anado. Ha bahía bota no está 6 de alta ha. Hay pilla po. Oren boria jugo vai con la vaya bota. Y sí. Ese peicope. Ha so ore trabajo conmigo ore la roña mantener lo sea adelante de su familia pues. Estamos ya hasta. Estamos. De hecho que ya superamos los 120 millones ya superamos. Gracias a Dios ahí mediante la gente y corazón por nada, el corazón por ti, ahora ayudar mediante un miango, lo sostener, a ver, no hay caso. Esta es la cadena de responsabilidades de cada uno de los médicos e involucrados en encontrar una terapia para un niño que pedía auxilio para seguir jugando. No queda claro el criterio que tuvo el doctor Rolando Sosa, coordinador de terapias, para decidir a qué sanatorio enviar al niño, quien ya estaba agonizando luego de 8 horas de haber llegado a urgencias del hospital de Presidente Franco. Que esté disponible, esa es la situación. Cuando el tiempo en terapia intensiva es oro, ¿verdad? No, a veces no vas a disponer del que está más cerca, sino a veces disponer del que hay. Lo que sí queda claro es que este documento de cama cero, emitido por el CEME, salió recién a las 19 horas. Sin embargo, la mayoría de los médicos desmintieron esta información. Muchos figuran en esta lista, pero no recibieron ninguna llamada y aseguran que sí, existían lugares para recibir al niño en hospitales públicos, según consta en los chats del grupo de WhatsApp de los pediatras de los hospitales públicos y privados, donde cuestionaron que se utilicen sus nombres y den información falsa. Quiero aclarar por este medio que en ningún momento me solicitaron lugar ni a los médicos de guardia del Hospital Pediátrico Acostañú. Es lamentable que bloqueen el lugar y utilicen nuestros nombres. INERAN con 3 unidades intensivas pediátricas para intubados. En honor a la verdad, nosotros sí teníamos camas para pacientes pediátricos y ninguna persona conversó con el médico de guardia. Esta mañana, al enterarse, él mismo llamó al regulador del CEME para reclamar la situación.
A mí ayer nadie me pidió reporte tampoco. Igual no había lugar, pero veo que mi nombre está en la lista. A mí me llamó la doctora a cargo y nosotros aceptamos al paciente. A 15 minutos de su hospital estábamos, pero nadie llamó a preguntar disponibilidad. Soy médica de guardia, quería aclarar que con nosotros tampoco nadie se comunicó y teníamos disponibilidad. Consultamos además a la fiscalía si abrió alguna investigación y no existe. Ni siquiera se realizó una autopsia al niño según registros de la morgue judicial. Solo existe una auditoría del Ministerio de Salud. César Jesús Rojas, un niño lleno de vida y sueños, perdió la batalla en un sistema que no supo responder a tiempo. Su memoria se convierte en un llamado a las autoridades para que nadie más tenga que vivir una pérdida tan injusta por falta de atención en el sistema de salud pública. Y triste te inde con la de familia ya perder pesas a la opare y hongo se te idea. Ojalá que haya justicia.